Bueno, estamos en las 8 de la mañana, 25 minutos, ya lo decía Vero, lo comentábamos ayer cuando hablábamos de Gustavo Leal como vocero en temas de seguridad ciudadana del candidato a presidente por el Frente Amplio, el ingeniero Daniel Martínez, y bueno, por allí se decía claramente que no significaba eso un nombramiento ministerial anticipado. Algunos de los temas que seguramente vamos a estar charlando, centrándonos fundamentalmente en estos nuevos operativos, en los resultados no solamente de esto, sino la evaluación que Leal realiza en estos meses de lo que han sido estos últimos nuevos operativos de los que hemos tenido conocimiento. Lo primero, la bienvenida, los buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, un placer realmente, intenso trabajo como hemos visto, porque a ver, nosotros vemos, cuando digo nosotros me refiero a la ciudadanía, a la punta del iceberg. Vemos el operativo, los resultados que tiene, pero para llegar a ese operativo me imagino que evidentemente hay un arduo trabajo previo para tomar la decisión de que efectivamente en tal lugar se va a realizar determinado operativo, ¿no es así? Sí, mucho trabajo de los oficiales de la policía que cada vez más son más profesionales, están más preparados. Es bastante evidente que hay una nueva generación de oficiales en la policía que tienen y han mejorado la capacidad institucional, por suerte, porque en todas las instituciones siempre es bueno que los nuevos superen a los que estaban, porque es la manera de crecer. Así como los hijos superan a los padres, o es el intento que siempre nosotros como padres queremos que los que vienen atrás sean mejores. Hay un trabajo de inteligencia que se desarrolla a partir de la información de los vecinos, que es una información clave porque son en general los que viven cotidianamente en los lugares y los que tienen muchísima información. Claro. Y en una estrategia de seguridad pública hay un factor central que es la confianza. Es decir, si la gente tiene confianza en lo público, de alguna manera favorece la existencia de resultados y de que esa confianza se transforme en, de alguna manera, ejercicio de la autoridad. Cuando no hay confianza en lo público, empieza a aparecer la fuerza de la delincuencia operando en lugares, generando el silencio obligado y favoreciendo la impunidad. Supongo que en esa lógica no debe haber sido una buena cosa todo esto que pasó en Zona 4, ¿no? No, para nada. Creo que la corrupción de esos oficiales del área de investigaciones de Zona 4 es una pésima señal para la sociedad. Por eso creo que merecen el castigo más fuerte y más duro, porque además es donde la población, nosotros depositamos la confianza. Y si en los investigadores de la policía, que nosotros depositamos la confianza cuando vamos a hacer una denuncia, cuando vamos a plantear información que es delicada, hay un grupo de criminales, porque no son otra cosa que eso, que hicieron lo que hicieron, realmente ocultaron información, le ocultaron información a los fiscales. El otro día el fiscal Juan Gómez comentó una situación en relación a un homicidio que se podría haber aclarado antes y no lo hicieron. Es decir, delincuentes con uniforme, peor aún todavía, porque tenían la responsabilidad, mancharon el uniforme. Entonces, eso realmente es un daño, objetivamente, hay que reconocerlo. Afectó la moral de los oficiales y de la policía, porque cuando pasa esto, la inmensa mayoría de los oficiales de la policía y de la policía son trabajadores abnegados que tienen una vocación de servicio público y que hacen las cosas bien. Entonces, claro, pasa una cosa de esas. Es como si acá en el canal mañana se descubre que hay, no sé, un periodista que inventaba noticias.
y ustedes eran la cara del informativo y las daban. Eso mancha a todo. Claro, y entonces, bueno, ustedes dos que estaban presentando la información, dicen, bueno, yo esto no lo sabía y me comí un garrón, como que bueno, pero ahora yo no sé si miro de vuelta al canal porque a ver cómo. Bueno, sí, claro. Eso me parece que hay que intentar superarlo porque, repito, la confianza en lo público es importante y hoy en Zona 4 hay un nuevo jefe, hay un nuevo subjefe, hay un nuevo equipo de investigación, se cambió absolutamente todo. Quiere decir que la gente tiene que tener confianza de que se pueda actuar. Y de hecho ha empezado a haber cambios porque en este momento se inició más temprano, yo vengo de ahí, está habiendo una intervención que se preparó durante casi un mes de trabajo en la zona de los bulevares y que tiene como objeto, bueno, desmantelar un grupo criminal que fue investigado por un equipo en conjunto de los nuevos investigadores de Zona 4 y la Dirección de Drogas. Entonces, bueno, realmente es importante que la gente confíe, claro. Pero también hay que reconocer cuando alguien adentro traiciona, porque es de esa manera que hay que vivirlo. Son criminales, delincuentes que utilizaron un lugar de poder y un lugar donde nosotros como ciudadanos confiamos en el funcionario público y hacen una cosa de ese tipo, que claramente no fue casual ni fue única. Por la manera en cómo actuaron es bastante evidente que había ya una práctica y de hecho hay otros casos que han aparecido, esto que contó el fiscal. Sí. Y eso también ha dañado, bueno, en principio afectó también la confianza de los propios fiscales, ¿no? Porque los fiscales que trabajan también confían en el equipo. Los fiscales hoy dirigen las investigaciones. Por lo tanto, nosotros con el Ministerio del Interior, con los fiscales estamos en el mismo barco, somos un equipo de trabajo. Y cuando alguien en el equipo hace una cosa de esta, está bravo. Es como en un partido de fútbol cuando alguien se hace echar o hace o toma una actitud que perjudica a todos, ¿no? A propósito de lo que acabas de decir de que los fiscales, junto con la policía, son quienes dirigen, digamos, la investigación criminal. Ha mejorado mucho y en estos casos de los operativos queda de manifiesto de que ya como que se van rompiendo departamentos estancos que había o chacritas, porque antes un fiscal dirigía un caso y, digamos, solicitaba una intervención. Y si esa persona o ese grupo de personas estaba vinculado a otros hechos, bueno, el caso era punto. Ahora hay como una interrelación en cuanto a trabajar en forma conjunta, cruzando información y que el mismo fiscal y el mismo equipo de investigación trabaje sobre diversos delitos que esa persona o ese grupo de personas cometen. Porque antes pasaba eso, es decir, te agarro por esta rapiña, pero tal vez esa persona había cometido un homicidio, traficado de drogas. No, el trabajo y la intervención es por esta rapiña. ¿Eso ha cambiado? Sí, ha cambiado. Yo creo que el nuevo código... Digo, ha cambiado para bien, ha mejorado en este caso. Sí. El nuevo código del proceso ha traído novedades, algunas dificultades, que también son ciertas, problemas, pero también ha traído muchas oportunidades y creo que hay que mirar hacia adelante, porque nosotros como funcionarios públicos, tenemos el deber de solucionar problemas, no de vivir analizando y explicando los problemas. Nuestra tarea es solucionar los problemas, porque somos funcionarios públicos. Somos servidores públicos que lo que tenemos que hacer es aportar soluciones. Yo siempre digo en el equipo de trabajo, bueno, más solucionáticas y menos problemáticas, aunque la palabra solucionáticas no existe, pero... Sí. Neologismo. Claro, pero es como un tema de enfoque, es decir, bueno, pongámonos las pilas en analizar los problemas, pero en buscarle una solución, porque nosotros como funcionarios públicos, como servidores públicos, lo que tenemos que hacer es abordar las soluciones
pragmáticamente. Y en el caso de el nuevo Código del Proceso, evidentemente fue un inicio complejo, como todas las reformas, pero no hay que perder el norte. Yo vuelvo a repetir, la policía, el Ministerio del Interior con la Fiscalía son un equipo de trabajo. Y por lo tanto tienen que aprender a trabajar, mejorar. Yo creo que se ha mejorado mucho. Hay que hacerle algunas reformas legales, todavía creo que al nuevo código. Hay que ajustar cosas, hay que hacer reformas que permitan que los procesos no generen algunas islas de impunidad que a veces se generan, pero eso no quita de que esto que tú decías de la posibilidad que trae el nuevo código de poder hacer investigaciones más integrales y donde yo pueda investigar una red criminal, donde el caso de los Palomares es bien claro. Ahí se desarrolló un equipo de fiscales, que en principio eran 3 fiscales conjuntamente. Era el fiscal Gómez, estaba el fiscal Enrique Rodríguez, que fue el que procesó inicialmente a todas las personas, y después la fiscal Mónica Ferrero, que fue la que en el 2018 sobre todo asumió varias competencias. Pero ahí se abordaba una estructura criminal, que había tráfico de armas, tráfico de drogas, extorsiones, receptación, es decir, pero el paquete era un grupo criminal intentando generar una dinámica de control territorial. Y entonces era importante no analizar caso a caso, sino analizar el paquete. Y eso es lo que permitió, bueno, tener una digamos, respuesta de persecución penal que creo que ha sido muy contundente. Leal, para tener una idea de lo que se ha hecho hasta ahora en el marco de los operativos Mirador, cuando hablamos, por ejemplo, voy a decir el nombre que se conoció en su momento, de los Chingas, o esta otra red criminal de hace algunos días, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuántos integrantes aproximadamente? ¿Tienen estructuras similares? ¿Funcionan de manera similar? ¿Son independientes? ¿Hay como un modelo que se copia de otras partes de cómo se arma? ¿Y cuál es el alcance de esa red criminal? Si solamente queda, digamos, en el tráfico de la droga, si hay otro tipo de delitos vinculados que se han podido comprobar, es decir, ahondar un poco más en de qué estamos hablando. Esto, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque en algún momento por allí, no puedo atribuírselo a nadie porque no lo recuerdo sinceramente, pero escuché alguna crítica con respecto a que los operativos, en definitiva, no daban los resultados que se estaban diciendo a través de la prensa, es decir, que no había delincuentes de peso a los que se hubiera podido atrapar con esto. Y los números hablan de casi 300 personas detenidas, con 200 y pico de personas procesadas, o sea que algo habían hecho. Es aquello de, bueno, si de 270 y algo, 215 se procesaron, algo habían hecho. Entonces, tener una idea más acabada de qué tipo de bandas, redes, no sé cómo llamarles. Bien, es una buena pregunta, porque creo que parte de esa respuesta la tiene la gente que vive en esos lugares. Los vecinos, por ejemplo, del complejo habitacional Iberia, que está en la calle Palmar y Boulevard. Sí. Quiero que, ahora que pasó, que vayan y le pregunten a ver si no le cambió la vida. Y si las personas que estaban adentro de ese edificio no eran criminales pesados, que los atemorizaron a todos y tenían el control de ese edificio frente a una mutualista. O el grupo criminal que amenazó a 50 personas, a 50 familias del complejo Quevedo, le instaló cámaras, grupos armados, etc. Entonces, a veces se habla o se critica con un poco de liviandad porque no se pone el cuerpo en los lugares y no se está. Y tampoco se vive el calvario de haber sido expulsado de una casa. Para la gente que vive en Los Palomares, nadie le va a contar quiénes eran los Chingas. Ellos lo vivieron porque venían y le ponían una pistola en la cabeza y le decían que se tenían que ir. Entonces, cuando se dice, bueno, no eran estructuras criminales potentes, porque no te echaron a vos de tu casa de esa manera y no te prendieron fuego las cosas,
y no sacaron 80 familias durante 2 meses. O sea, la gente que vivió ese calvario no tiene esa opinión. Entonces, nosotros creo que tenemos que acostumbrarnos también en la sociedad a poder opinar sobre los temas con conocimiento, porque en muchos de los temas en la sociedad uruguaya nos pasa lo de los técnicos de fútbol, ¿no? Todos nos parece que somos técnicos de fútbol, y en algunas cosas hay que tener en cuenta que la dinámica criminal de algunos grupos está basada en primer lugar, lazos familiares muchas veces. Era el caso de lo que pasó en el Complejo Iberia, es el caso de lo que pasó en Cruz de Carrasco. Son familias, clanes familiares. Es el caso de lo que sucedió, bueno, evidentemente en Los Palomares, en Unidad Misiones y en otros lugares. Basado en una estructura donde el negocio de la droga y el negocio del narcotráfico genera una dinámica de intentar a veces tener un control territorial en base al silencio, la omertá. La omertá es el pacto mafioso por el cual no te metas. Vivís acá, no te metas. No se dice nada, nadie habla. Todo el mundo sabe, pero nadie habla. ¿Por qué te puede pasar algo? Okay. Entonces, fíjense, hoy, con este operativo que está en curso en este momento... ¿Ese operativo está vinculado al tema de droga, tráfico? Está vinculado, sí. En este año ya fueron 14. En el 2019, 14. Desde el 2017, porque se dice, esto empezaron hace 2 meses. No, mentira. Esto empezó en el 2017, ya van 27. Para actualizar los números, sí. Se llevan hechos con lo de hoy, 582 allanamientos en total. ¿Ah? Y se detuvieron en total, sin las personas que, porque el operativo de ahora está en curso, pero se detuvieron en total 295 personas. Incluyo las del día de ayer con la boca mega esta en Fernández Crespo y Paysandú. Y ahí hay un nivel de condena y de prisión del 81%. 81%. Quiere decir que 8 de cada 10 personas que se detienen, en estos procedimientos terminan condenados con prisión. Esto es muy importante que lo diga Leal, no solo por esas críticas, sino porque, por ejemplo, en materia informativa nosotros estamos muy acostumbrados a decir incidentes en las inmediaciones del Parque Central por el coso de fútbol femenino. Hubo 25 detenidos. Quedaron todos en libertad por falta de prueba, ¿no? Digo, estamos acostumbrados en ese tipo de circunstancias. Usted está hablando de algo completamente diferente, es decir... Y que lo podemos demostrar además porque está la información. Acá hay las audiencias son públicas, ustedes pueden entrar. Acá hay investigación, inteligencia policial aplicada, ese trabajo de los fiscales. Exactamente, es todo el peso del Estado coordinado, ese es el giro, es el cambio. Está puesta toda la capacidad policial, tanto en la formación, pero también en la tecnología que se ha generado, porque ha habido una inversión, es bastante obvio de que la policía está mejor equipada. Está mejor equipada, tiene mejor nivel de información, tiene mejores equipamientos de todo tipo, y eso favorece, si uno le pone una orientación, la posibilidad de tener resultados. Entonces, el otro día, en Santa Lucía, se detuvieron a 6 personas. Los 6 fueron condenados. Los 6, 100%. Es decir, esa es la diferencia entre tener una estrategia de seguridad basada en la información, en la inteligencia y en la investigación sistemática a el barrido de, bueno, en el extremo saco a los militares a patrullar. Y es por la galería. Acá lo que importa son los resultados y ser sistemático. Porque a veces se ha dicho, bueno, han tenido que ir 2 veces o 3 veces al mismo lugar. ¿Sí? Sí, claro. Y está bien.
Porque lo peor es decir, hago esto hoy, me olvido y sigo de largo. No, porque a veces hay estructuras criminales que tienen personas que de alguna manera asumen el liderazgo luego que otras personas están en la cárcel. Bueno, sobre ellos hay que ir. Y hay que ir, y hay que ir. Y lo importante es estar. Para mí no es una señal de error el tener que volver. Es al revés, es una señal de confianza, devolverle la confianza a la gente, es decir, acá estamos nosotros. Para que tengan una idea, hablamos de los chingas. El sábado pasado, se condenó con 12 meses de prisión a una integrante de los chingas por lavado de activos. ¿Por qué? Porque, y eso no fue muy público, pero esta persona es la pareja de uno de los lugartenientes, digamos, de esa estructura. Le llamo lugarteniente a... estaba la estructura familiar de todos los hermanos con la señora que era la jefa y es la referente de ese grupo criminal, y había algunas otras personas, parientes, que eran los que ejercían los niveles de violencia más fuertes. Una de esas personas tiene 26 años, está condenado por 5 años y medio en prisión. Estaba en el penal de Rivera, y comenzó ahí una investigación donde a partir de una requisa que se hace en el penal se encuentra un celular, y a partir de ahí una investigación que inició la Fiscalía de Rivera en conjunto con la policía. Desde noviembre se detecta una estructura de lavado de activos donde esta persona es la persona número 16 condenada. Entonces, claramente esto lleva mucho trabajo, claro que lleva trabajo. Lleva trabajo silencioso, sistemático, con orientación y con decisión. Antes de terminar, lo que se publicó en las últimas horas respecto a que Gustavo Leal será el vocero en materia de seguridad y convivencia del candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, ¿surge como un perfilamiento o no necesariamente? A ver, yo con Daniel Martínez tengo un vínculo desde que él era intendente, a partir justamente de las intervenciones que comenzamos a hacer en algunas zonas y de la coordinación que tuvimos que hacer entre organismos del Estado, particularmente cuando fue la situación en Casaballe, porque todo el mundo sabe que la unidad de Misiones es propiedad de la Intendencia. A partir de ahí comenzamos a conversar sobre un enfoque que desde mi punto de vista tiene que tener 3 pilares. Estar basado en el ejercicio activo de la autoridad, sin complejos y sin miedo, con firmeza. En segundo lugar, poner en pie de igualdad la agenda de derechos y la agenda de responsabilidades en los ciudadanos. Es decir, que tiene que haber derechos, pero tiene que haber responsabilidades, y eso corre para todo. Y en tercer lugar, que hay que tener una actitud de defensa de las víctimas. Es decir, cuando hablamos de seguridad, nosotros tenemos que estar del lado de las víctimas y defender a las víctimas. Desde ahí surge una propuesta de, bueno, necesariamente tener una mirada integral. Yo he planteado la necesidad de que tiene que haber una mirada integral de los temas de seguridad. Hay temas de la seguridad que tienen que ver con lo urbano, hay temas que tienen que ver con un giro en las políticas sociales que yo creo que es necesario. Tiene que haber, seguir habiendo un fortalecimiento institucional de la policía. Y en ese marco, él me convenció, después de varias charlas. Esto fue el viernes pasado. Yo estaba en el operativo de Santa Lucía. Sí. Me tuve que venir, hablé un par de horas con él y después me volví. Y él ahí me planteó la idea de que asumiera como el referente y el vocero de los temas de seguridad durante la campaña. Es eso. Él es el jefe. ¿Sí? Él es el jefe. Daniel Martínez es el candidato. Es quien decide cuándo esto termina. Y bueno, soy parte de un equipo, me integro a un equipo, y la visión que él comparte
de alguna manera, es el desarrollar una estrategia integral con un componente fuerte del trabajo en cárceles, porque nosotros tenemos un problema en las cárceles es importante, tenemos un nivel importante de personas presas, pero también tenemos un nivel importante, demasiado alto, de reincidencia. Claro. Entonces, tenemos que cortar eso, tenemos que generar una dinámica diferente. Ahí la agenda de derechos y de responsabilidades también corre. Creo que hay que introducir algunas modificaciones que son posibles ahora, luego de una inversión que se ha hecho. También me parece que hay que tener un componente de reforma transversal de políticas sociales que coopere con la seguridad y temas urbanos, como lo que pasó, por ejemplo, ayer. Ayer en la Boca de Droga, y con esto redondeo, que son 2.000 metros cuadrados, 3 padrones, Fernández Crespo y Paysandú, bueno, coordinamos con el municipio, porque bueno, ahí hay un privado que tiene ese terreno, que lo abandonó, y que ha generado, como ha generado en la Ciudad Vieja, innumerable cantidad de situaciones complejas de seguridad. Y bueno, nosotros lo que hemos planteado es que el ejercicio de la autoridad es, bueno, si hay un privado que no paga, que abandona un terreno, bueno, que el Estado lo expropie, porque de alguna manera le está debiendo al Estado una cantidad de dinero, no se hace cargo y que se puedan hacer viviendas ahí. Eso es tener una actitud proactiva. Mejorar ese predio, por ejemplo, favorece la seguridad, como hemos hecho en la Ciudad Vieja, en otros lugares. Entonces, efectivamente, él me lo planteó, me convenció de que aceptara, y bueno, voy a cumplir ese rol durante la campaña hasta el mes de octubre. Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias. Realmente un placer siempre tener estos diálogos aquí en la mañana de Arriba Gente. Muchas cosas que han quedado claras para nuestros televidentes. Y bueno, nos estaremos viendo evidentemente, ya sea por el trabajo permanente de cada uno de los operativos, en donde siempre, bueno, Leal en la medida de lo posible nos ofrece la información una vez realizados. Esto es obvio decirlo, sino también, bueno, en este nuevo andar junto al ingeniero Daniel Martínez. Muchas gracias. Bueno, que pase muy bien y muy buenos días. Hemos estado dialogando con el director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, Gustavo Leal. De aquí nos vamos a la pausa. Venimos enseguida a seguir compartiendo la mañana junto a ustedes.